Oiga, Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Licenciada, disculpe, no sé si es mi micrófono o mi volumen acá, pero es que casi se le escucha de lejos. ¿No se escucha bien? Se escucha muy poco, fíjese, Lic. Yo sí la escucho perfectamente, Lic. Yo sí la también, escucho bien. licenciada. Pues yo creo que tengo el micrófono a 100%. Buenas tardes, Lic. También la escucho bien, licenciado. Gracias. Tal vez es el volumen del micrófono de la compañera que dice que no me escucha bien. Antes de empezar la clase, yo creo que, no sé si ustedes se enteraron, pero en el área básica estamos ahorita de duelo porque falleció nuestro compañero. No sé si alguien de esta sección tuvo el gusto de recibir clases con él, con el licenciado Javier Aguilar Soto. No sé si alguien que esté aquí en esta sección recibió el semestre pasado con él clases. Sí, licenciado. yo licenciado. Sí. Pues lamentablemente falleció el día de hoy, como siempre pasa con los jóvenes, lo que está pasando ahorita con los jóvenes, que son los que se están yendo por el virus que nos está afectando a todos. Entonces, la verdad es que estamos muy consternados porque nunca nos imaginamos perder a alguien o un compañero tan bueno como fue Javier con todo el grupo de docentes del área básica. Eso que nos sirva de ejemplo para que todos ustedes también puedan cuidarse, o sea que el virus está ahí. No es mentira, porque a veces creen que es mentira, que no existe el virus. Hay personas que todavía creen en eso, que no existe. Pero ahí están las consecuencias evidentes de que sí existe, ¿verdad? Entonces, elevo una plegaria para él, esperando que Dios lo reciba en su santo seno y que que brille la luz eterna para él. Así que la verdad es una situación bastante difícil para los que fuimos compañeros de él. Casi por más de 10 años, si no estoy equivocada, estuvo él con nosotros como docente del área básica. Entonces solo quería comentarles esto. Y si alguien quiere comentar algo, pues tiene el micrófono para que lo haga mientras empiezo a dar la clase. Licenciada, disculpe, solo no se le escucha muy bien. Permítame, voy a ver si le puedo dar más volumen. ¿Ahí me escucha mejor? Es que se le escucha algo lejos. No, Lic. Sí, se escucha como lejos, licenciada. Casi solo los que tienen audífonos la logran escuchar bien. Ya. Ajá, no es que Ahorita, no se escuche, no que se escucha, sí se escucha, pero se escucha así como que usted estuviera a saber ni en dónde, en la pero luna. sí se escucha. No tan lejos, pero sí. ¿Y ahorita ya me escuchan mejor? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, no, Lic. Sí, yo sí Se lo le escucho escucha. re bien. Sí, Lic, se le escucha muy bien. Bueno, de quienes no me escuchaban, ¿ya me escuchan mejor? Ahí Yo sí creo nos que es su escucha un poco. micrófono, Ligda, Ahí sí. porque se va y viene el audio. Sí, Permítame, voy a revisarlo. ¿Me escucha? ¿Ahorita? Ahí se escucha mucho mejor. Bueno. Entonces, que ahí se escucha mejor. espero que si no me escuchan bien, me dicen y voy a ver qué más puedo hacer o tal vez es que me da pena como que hablar más fuerte porque a los que tienen micrófono definitivamente le lastima los oídos el que uno hable muy fuerte. Audífono, supongo. Sí, los que tienen audífonos. Sí.
Ajá, entonces se escucha muy fuerte. Entonces, no sé cómo me escucharán los que tienen los audífonos. Se le escucha muy Se bien. escucha bien, licenciada. No muy Se lo fuerte. escucha muy bien, licenciada. No, está bien así, se escucha bien. Muy Todo bien. bien, Lic. Entonces vamos a empezar con la primera unidad del programa. Como vimos el día martes, la primera unidad del programa es relacionado al método científico. Y esta unidad o esta primera unidad prácticamente comprende 3 capítulos y cada uno de ellos están enlazados con los temas. O, por ejemplo, el primer capítulo sería el método científico, el segundo es la metodología y el tercero es la clasificación de los métodos de investigación. Entonces, estos 3 primeros capítulos del programa, como les decía, están interrelacionados entre sí y tienen que ver cada uno con el otro. Ya iba a compartirles cuando justo ingresó alguien más. Entonces les voy a compartir aquí un mapa conceptual del contenido de... Ahora ya no me deja compartir. Bien, entonces el primer tema es el método científico. Como les decía, está interrelacionado con la metodología y la clasificación de los métodos. Podríamos decir que el origen de este método científico, como todo conocimiento, se da entre la combinación de la necesidad y la curiosidad. Nos interesamos en algo cuando lo necesitamos, nos lo demandan o también si tenemos mente curiosa y no nos conformamos con lo que ya conocemos. Podríamos decir que todos tenemos necesidades, pero no todos construimos conocimientos. Entonces, para poder tener un conocimiento extra, podríamos decir, de lo que ya tenemos, podemos hacerlo de estas 2 formas, por curiosidad o por necesidad. Por necesidad sería que se les deje un trabajo de investigación en el cual tienen que encontrar todos los elementos relacionados al tema que se les proporcione. Y por curiosidad es cuando algo les inquieta y quieren saber el por qué se da. Entonces, al tener esa mente curiosa, definitivamente se va a tener mayor conocimiento. Estas son las ventajas que tiene el método científico que nos permite encontrar todo lo que nosotros nos inquiete y que querramos encontrar su esencia. Podríamos decir que la investigación también es una actividad inherente a nuestra especie. La realizamos en todo momento. Si queremos cambiar de trabajo, por ejemplo, o nos presentan una oferta para cambiar de trabajo. Antes de aceptarla, la tenemos que investigar, porque no siempre es solamente de que si tenemos un buen trabajo y nos ofrecen otro, nos vamos a ir con los ojos cerrados sin saber qué es lo que nos espera. Entonces, para poder hacer esos cambios, nosotros tenemos que investigar antes de aceptarla. Y en el ámbito del derecho también cualquier proceso jurídico constituye en sí mismo un proceso de investigación. Podríamos decir que no todas nuestras investigaciones pueden llamarse investigación científica. Algunas solo son inquietudes o curiosidades de nuestras actividades cotidianas, otras son erradas formas de proceder para averiguar la verdad. Solo la investigación científica nos va a producir o nos va a conducir a obtener conocimientos confiables. Recuérdense que en nuestra actividad cotidiana está ubicado el conocimiento cotidiano o empírico. Y ahí todo lo que conocemos es lo que captamos por medio de los órganos de los sentidos y nada es científico. Pero en ese proceso de esta cotidianidad podemos encontrar temas importantes que nos pueden servir para futuras investigaciones. Entonces, para ser considerada científica una investigación debe reunir varios requisitos, los cuales se deben enmarcar en un método, ya que es un camino o proceso organizado y sistematizado que permite desarrollar la investigación con orden y con certeza de que los resultados serán válidos.
Esto sería a grandes rasgos hablar sobre el método científico, pero para dar una definición del método científico, hay varias definiciones porque va a depender también del libro y el autor que utilicemos. Entonces, cada autor tiene su propia definición, aunque sea una definición resumida o parafraseada, siempre se va a relacionar a lo mismo. Entonces, podríamos decir que en relación a la definición del método científico, que la palabra método en general significa camino. Pero al agregarle lo científico, que sería la palabra ciencia, que es sinónimo de conocimiento, por lo tanto, el método científico no es más que un camino para llegar al conocimiento y de esta cuenta, si se desea construir conocimientos sólidos, hay que recurrir o seguir ese camino, o sea, utilizar un método científico. El pensamiento científico exige rigurosidad de una manera y cualquier afirmación que se realice debe estar plenamente respaldada por un procedimiento sistemático. ¿Se acuerdan ustedes que el semestre pasado estuvimos hablando mucho de este concepto sistema y sistemático? ¿Alguien se acuerda a qué se refiere? Que conlleva una serie de pasos. Ajá, ¿alguien más? Una serie de pasos para alcanzar un fin. Ujú. Licenciada, que Aparte de debemos de ser seguir en orden los pasos para poder alcanzar el objetivo que nos planteamos en un principio. Ya. Dígame, Luis, Sí, también me quería decir. sistemático, o sea, dependiendo qué sistema va a usar uno y el otro es los procesos que llevan la investigación. Dependiendo qué sistema va a usar uno, es el que se tiene que aplicar a la investigación. Ya. ¿Alguien más quiere aportar? Bien, cuando hablamos de sistema o sistemático, estamos hablando de todo lo que va unido o entrelazado y que tienen relación entre sí y que nos permite llegar a una totalidad sistemática. Yo les he puesto siempre el ejemplo de un sistema edificio que es más fácil de comprender, que por ejemplo para construir un edificio tenemos que tener varios elementos y todos los elementos tienen una relación, que eso permite la construcción del edificio. Por ejemplo, podemos pensar en los bloques, en el cemento, en el agua que se debe de utilizar, en el piedrín, en la arena, el hierro, etcétera, etcétera, y que si van unidos de cierta forma, se puede llegar a construir un edificio o también una pared, que en este caso, al finalizar esa construcción, sería la finalización de ese sistema. Entonces llegaríamos a ese todo sistemático. Entonces son todos los elementos, en pocas palabras, todos los elementos que están relacionados entre sí, que nos permiten construir ya sea una teoría o una investigación que nosotros estemos realizando. A eso se refiere entonces esto. ¿Alguien se recuerda quién llevó la palabra método a su expresión más genuina? ¿No fue Aristóteles? No. René Descartes. Sí, fue Descartes, que fue un filósofo que construyó un mecanismo para encontrar Licenciada conocimientos René infalibles. Descartes. Sí, eso les estoy explicando que Descartes fue un filósofo que construyó un mecanismo para encontrar conocimientos infalibles. O sea, el camino propuesto para Descartes fue la duda. O sea que toda investigación dependía de tener una duda respecto a algo para poder realizar la investigación. O sea que Descartes afirmaba que para obtener conocimientos infalibles debemos guiarnos por un método cuya primera exigencia consiste en no aceptar como verdadera cosa alguna que no se sepa con evidencia lo que es. O sea que para nosotros decir que algo es verdadero, tenemos que tener la evidencia para poder demostrarlo.
O sea que eso lo podemos hacer nosotros cuando elaboramos una hipótesis. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, definitivamente, aparte del planteamiento del problema, la especificación del problema y todos los elementos demás que lleva, tenemos también que responder nuestra pregunta por medio de una hipótesis. Y para poder nosotros llegar a conocimiento científico, tenemos que demostrar esa hipótesis como verdadera. Entonces, a esto se refiere Descartes al decir de que no se aceptan como verdadera cosa alguna que no se sepa con evidencia lo que es. O sea, que tenemos que tener las evidencias teóricas que sí podemos demostrar nuestra hipótesis planteada. ¿Me explico? ¿Hay alguna duda? Sí, licenciada. Todo bien, licenciada. Entonces, en actividades profesionales es de gran importancia, por ejemplo, en derecho, la responsabilidad de un fiscal del Ministerio Público cuando realiza una acusación formal producto de una investigación. Debe realizarla con fundamentos. Lo mismo pasará con la defensa de un acusado, que si no se presenta fundamentos con las pruebas correspondientes, podría implicar años de cárcel para un inocente. Entonces, también la investigación se aplica también para el derecho, ya sea haciendo las veces de un acusador o de un defensor, porque todos tienen que tener fundamentos tanto para acusar como para defender, ¿verdad? Entonces, el método científico es un procedimiento ordenado y sistemático que permite comprender la realidad estudiada y que garantizará confianza en los resultados. Entonces, para los que ya tienen el libro, se pueden dar cuenta que hay varias definiciones de método científico. Por ejemplo, también podemos decir que por método científico se entiende un procedimiento planeado y riguroso que se emplea en la investigación con el propósito de encontrar en el interior de cada parcela del saber científico conocimientos generales ciertos y comprobables. Y de acuerdo con esta perspectiva, es una forma de adquirir conocimientos, o sea, es un proceso que concierne a la formulación de nuevas ideas que han de validarse o justificarse con rigor racional, o sea que tenemos que tener nosotros todos los elementos para poder validarlas. También podemos decir que el significado del método consiste en que el trabajo de investigación no es una actividad que se lleva a cabo sin orden y secuencia. En todo caso, todo trabajo de investigación es complejo porque no admite que el conocimiento ordinario ni el conocimiento casuístico sean caminos confiables para problematizar situaciones y formular la relación causal entre los diversos elementos de un acontecimiento. Entonces, la aplicación del método va a implicar una actitud reflexiva, o sea que debemos reflexionar qué es lo que queremos, qué métodos vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Y esto nos va a permitir incursionar de un modo o de otro por la senda del trabajo de investigación. Y la aplicación del método responde también a la necesidad de organizar segmentos de la realidad con sentido lógico y explicativo para esclarecer dudas, preguntas e hipótesis. Entonces, para poder nosotros aplicar este método, podríamos decir que como el método científico permite indagar, esclarecer, categorizar segmentos de la realidad, eso significa que se asumen como un procedimiento ordenado que permite orientar la acción científica para descubrir y explicar la verdad. Y para ello debe reunir algunas cualidades que en este caso vamos a mencionar 3 cualidades importantes, que es lo sistemático, sensorial y racional. Cuando nosotros hablamos de la cualidad sistemática, esto se debe responder a un orden o sea, a un sistema planificado y riguroso que conduzca a resultados confiables y verificables, o sea, que los resultados que nosotros vamos a obtener se puedan verificar.
A eso se refiere también aquí lo sistemático, porque es, como les decía, un sistema planificado. Cuando hablamos de sensorial, esto se basa en el estudio de la realidad palpable, sensible. El carácter sensorial se refiere a que el método científico debe basarse en hechos comprobables y verificables a través de los sentidos. Se debe evitar hacer afirmaciones especulativas o metafísicas, o sea, pensamientos o consideraciones que se realizan acerca de un tema de forma especulativa, o sea, sin base real. Cuando no tenemos bases reales es porque estamos especulando sobre algo para concretarse en algo que pueda ser demostrado en la práctica. Por eso es que es muy importante tomar estas 3 cualidades del método científico. Si alguien tiene dudas, me puede preguntar, no se preocupen, que con mucho gusto yo se las puedo resolver. Porque cuando terminemos de explicar, posiblemente ya se les olvidó qué duda es la que tienen. Entonces, pueden preguntarme, no se preocupen. Bien. Entonces, como estábamos hablando acá de que lo sensorial es lo que se puede verificar y puede ser comprobable, entonces podemos pasar a lo racional. Y lo racional, aunque aquí también lo tengo por escrito, lo racional conduce a interpretar los hechos observados, es decir, los datos por sí mismos carecen de validez científica. La percepción sensorial por sí misma solo produce conocimiento empírico, basado en la experiencia, y es el procedimiento racional del análisis, síntesis, deducción, inducción, lo que produce el conocimiento científico. O sea que cuando... ¿Querían preguntarme algo? Yo, licenciada, disculpe que la moleste. ¿Será que podría subir un poquito la pantalla solo para ver eso? Gracias. Muy bien. Bien, entonces, Gracias, licenciada. no tenga pena. Entonces, podemos decir que lo sistemático debe responder a un orden o un sistema planificado. Lo sensorial se basa en el estudio de la realidad palpable y sensible y puede ser los hechos comprobados y verificables a través de los sentidos. Y lo racional nos conduce a interpretar estos hechos observados, o sea que los datos por sí mismos, como les decía, carecen de validez científica. La percepción sensorial, entonces, por sí misma solo produce conocimiento empírico, basado en la experiencia. Es el procedimiento racional del análisis, síntesis, inducción, deducción, lo que produce este conocimiento científico. O sea que, como ustedes se podrán dar cuenta, lo que nosotros captamos a través de los órganos de los sentidos, solo captamos lo fenoménico, o sea, la apariencia de la cosa. Nunca vamos a captar la esencia. Para captar la esencia tenemos que utilizar estos procedimientos racionales, que es el análisis, síntesis, deducción e inducción, para poder llegar a la esencia del fenómeno y por lo tanto llegamos a producir conocimiento científico. A esto se refiere estos 3 cualidades del método científico. Podríamos también decir que el método científico abarca todas estas áreas del conocimiento. No pertenece a una en específico y por ello cada ciencia construye las herramientas propias que le permitan investigar su objeto de estudio. Por ello también es importante distinguir la diferencia entre método científico y metódica. Yo creo que ustedes han escuchado hablar sobre metódica. Por ejemplo, metódica es definida como el conjunto de los procedimientos particulares que permiten utilizar uno u otro método en una esfera específica de la realidad. Como consecuencia, el método se refiere a las reglas generales para la búsqueda del conocimiento, mientras que la metódica incluye las indicaciones concretas de cómo deben aplicarse estas reglas del método a las condiciones específicas de una investigación. No sé si hay alguna duda.
Licenciada, perdone, ¿podría volver a explicar lo de metódico, por favor? Lo de la metódica. La metódica se define como el conjunto de procedimientos particulares que permiten utilizar uno u otro método de una esfera específica de la realidad. O sea que son procedimientos particulares y el método se refiere a las reglas para la búsqueda del conocimiento. Gracias, licenciada. O sea que en este caso la metódica incluye las indicaciones concretas de cómo debe aplicarse las reglas del método, en otras palabras. Y todo va a depender a las condiciones específicas de cada investigación en particular. Bien, entonces aquí yo les encontré esto para podérselos compartir. Es el método científico. Para poder aplicar el método científico siempre vamos a empezar con lo número 1, que es la observación. Ya que observar o en la observación ahí es donde nosotros vamos a encontrar elementos para poder realizar nuestras investigaciones, pero es observar con ojos críticos, no solo ver por ver, sino que debe de observarse como está aquí la carita, miren, ¿cómo se llama esto? Con un lente. ¿Manda? Licenciada, una pregunta. Una lupa. Cuando Sí, dígame. hablamos de observar, ahí también sería como el planteamiento del problema. Aquí en la observación es donde nosotros podemos encontrar el problema. Y ya teniendo el problema, entonces nosotros ya podemos buscar cómo hacer su planteamiento. Después de hacer el planteamiento, recuérdense que hay que hacer una delimitación, ya que la delimitación y algunos autores le llaman operacionalización del tema, que es cómo quedaría planteada la pregunta para poderla responder por medio de la hipótesis. Pero, por ejemplo, aquí dice, con la observación nosotros podemos hacernos estas preguntas, que sería el segundo paso, es hacernos preguntas. El tercer paso, con estas preguntas nosotros podemos formular una hipótesis. Al tener nuestra hipótesis formulada, debemos de experimentar todos los datos que tenemos relacionados al tema y después de experimentar, debemos de recoger informaciones de diversas fuentes, o sea, encontrar todas las teorías que nosotros tengamos o podamos encontrar sobre el tema objeto de la investigación. Y al encontrar todo esto, entonces nosotros ya podemos llegar a nuestras conclusiones. Y en nuestras conclusiones, ahí nosotros vamos a decir también si pudimos comprobar nuestra hipótesis planteada o no. O sea que estos serían como los pasos principales para poder aplicar el método científico. Y aquí hay otros que también empieza con la observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. Si se dan cuenta aquí, en esta no está análisis de resultados, sino que está recoger información de diversas fuentes, que sería lo mismo que de analizar los resultados que se tienen o se obtuvieron del tema objeto de la investigación. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Bien, entonces pasamos a las características del método científico. Todo saber cotidiano puede ser construido sin mayor esfuerzo intelectual, pero un conocimiento científico sí requiere de diferentes estrategias metodológicas y Bunge señala 3 cualidades para que él las considera como las más profundas y certeras para poder realizar las investigaciones. Y Mario Bunge cree que estas 3 características son las más importantes para poder aplicar el método científico, que es la verificabilidad. Para Bunge dice que los resultados producidos a través del método científico deben ser verificados en la práctica. Lo que se observa en la realidad debe coincidir con lo que se afirma a través de la investigación. Para los que tienen el libro, en la página 14
hay un ejemplo de verificabilidad. Se los voy a leer para que ustedes tengan una idea de para que les quede más claro este concepto de verificabilidad. Dice que para conocer el nivel socioeconómico de los estudiantes de Derecho, se realiza una investigación a partir de cuestionarios y entrevistas con los alumnos concretos que pertenecen a esta unidad académica. De esos datos concretos se puede llegar a conclusiones que trasciendan a los sujetos encuestados o entrevistados. Se realizan afirmaciones que, para ser válidas, tienen que ser verificadas en la realidad concreta. Por ejemplo, imaginemos que como resultado de una investigación se afirma que la mayoría de los estudiantes de la jornada nocturna deben trabajar para costear sus estudios. Para verificar que esta afirmación es válida, debemos pasar una encuesta en la que se establezca el porcentaje de estudiantes que trabajan. ¿Está claro entonces cómo poder aplicar la verificabilidad? No, Ligda, me lo puede repetir nuevamente, perdone. Mire, para verificar si nosotros, por ejemplo, yo puedo decir que el 90% de los estudiantes de la sección J, perdón, la sección T es, ¿verdad? El 90% de los estudiantes de la sección T, es que son 4 secciones y se me confunden, perdón. Ganaron el curso de teoría de la investigación. Entonces, para poder verificar esa información, o sea, yo estoy diciendo o emitiendo, podríamos decir, una hipótesis. Entonces, para poder verificar esto que yo estoy diciendo, debemos de ir a la unidad, ¿cómo se llama? La sección T, ver las notas o entrar. Yo creo que ustedes tienen acceso a ver todas las notas de todos los estudiantes, ¿verdad? Porque he visto que han publicado los listados. Entonces, ver en los listados y hacer un análisis o un estudio y ver qué porcentaje de los estudiantes ganaron el curso de teoría de la investigación. Si es cierto que el 90% de los estudiantes ganó el curso de teoría de la investigación, entonces se verifica que sí es cierto lo que se dijo en su momento. Porque recuérdese que dice que deben de ser verificados en la práctica. ¿Me explico? Sí, licenciada. El compañero que dijo que no le había quedado claro. Sí, licenciada, y ahora sí, gracias. Bueno. Luego tenemos la reproductibilidad. En este caso, un experimento científico debe poder repetirse en otros contextos y obtener resultados similares o equivalentes. Por ejemplo, imaginemos que se necesita establecer la paternidad de alguien para establecer sus obligaciones para con un niño. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, realiza una prueba de ADN. Esta será confiable si, en condiciones similares, el análisis se realiza en otro laboratorio y se obtienen los mismos resultados. Entonces, a eso se refiere cuando son los resultados similares. Tienen que ser los resultados iguales de los dos laboratorios para decir que sí es el papá del niño o niña o no lo es. ¿Está claro eso de la reproductibilidad? Sí, licenciada. Sí, gracias. Bien. Luego tenemos la refutabilidad. La refutabilidad es la característica que garantiza la evolución y el perfeccionamiento del conocimiento humano. Si es refutable, puede ir perfeccionándose con el tiempo. Por ejemplo, cuando Newton descubrió la ley de la gravitación universal, sus resultados fueron válidos para la comunidad científica de su tiempo.
Sin embargo, dado que era un conocimiento refutable, Albert Einstein, muchos años después, refutó la universalidad de dicha gravitación y descubrió entonces que la ley de la gravitación es relativa a las condiciones espaciotemporales. Entonces podemos decir que todo método científico debe ser riguroso y también debemos de evitar al máximo los sesgos y proveer de conocimientos nuevos o de formas novedosas para comprender un fenómeno de la realidad. Si se dan cuenta, estos son unas características sencillas, pero que también Ander Egg agrega otras 3 características más. Ander Egg es otro científico investigador y él agrega los conceptos de autocorrectivo, general y objetivo como características también del método científico. Para Ander Egg, entonces, lo autocorrectivo dice que el método científico obliga constantemente a revisar la validez de sus procedimientos. Cuando encuentra fallos, los corrige para garantizar la validez de sus descubrimientos. Imaginemos una investigación sobre el nivel socioeconómico de los estudiantes universitarios. Inicialmente, el investigador podría tomar en cuenta factores o variables. Recuérdense que las hipótesis llevan variables, una variable independiente y otra dependiente. ¿Cómo puede ser el tipo de ropa que usan los estudiantes o tipo de comida que compran en los alrededores de los edificios? Recuérdense que aquí estamos hablando de cuando son clases presenciales. Ahorita, pues, solo podemos decir lo que ustedes tal vez refaccionan ya estando en su casa, ¿verdad? Al realizar la investigación, entonces, los resultados podrían ser confiables. Las personas se visten y comen de acuerdo con sus posibilidades económicas y con la estética del grupo al que pertenecen. Esto es algo que conocen bien los investigadores publicistas, pues saben qué tipo de producto se le puede vender a cada grupo o estrato social. Sin embargo, cabe la posibilidad de que algunos estudiantes de clase media o baja usarán ropa de paca o nueva asociada con los gustos de los jóvenes de clase alta. También podría haber estudiantes con alto nivel socioeconómico que se vistieran con ropa más común entre la clase media o baja. Entonces, al porcentaje de esta falencia, el investigador, al percatarse de esta falencia, el investigador se ve obligado a incluir otros elementos o variables u otras estrategias de recogida de datos para que su investigación sea confiable. O sea que por eso es autocorrectivo, porque puede corregir las variables que utilizó en su hipótesis, porque al darse cuenta que esas variables no son una forma de identificar los gustos de cada uno de los estudiantes, entonces tiene que verse en la necesidad de cambiar esas variables. Luego tenemos la general. La característica general, según Ander Egg, dice que por medio del método científico se estudian hechos y problemas concretos y particulares. Un problema específico puede interesar a la ciencia solo en la medida en que pueda ser generalizado. Siguiendo siempre con el mismo ejemplo, imaginemos que se encuestó a 1000 estudiantes de derecho. De los resultados obtenidos en el estudio se realizan conclusiones generales que abarcarán a los cerca de 15,000 alumnos inscritos en la unidad académica. Luego podría realizarse una hipótesis que abarcara toda la universidad. O sea que dependiendo del estudio que hagamos, cuando hablamos de general, estamos también hablando prácticamente de lo universal, porque estamos haciendo un estudio de todos los alumnos inscritos en la Facultad de Derecho, que esa sería, digamos, la clase de elementos o personas a que va dirigida la investigación.
Entonces, recuérdense que, ¿cómo se llama? Podemos nosotros realizar investigaciones científicas, ya sea a un grupo en general o universal o a una muestra, porque igual son válidas los dos tipos de investigaciones. Luego tenemos lo objetivo. Lo objetivo aquí, el método científico se empeña en establecer conocimientos en los que no intervenga la subjetividad del investigador. O sea que los procedimientos y resultados deben evitar al máximo los sesgos ideológicos o las inclinaciones y puntos de vista personales de los que intervengan en el proceso de investigación. O sea, cuando hablamos aquí de sesgos ideológicos, es que cuando nosotros realizamos una investigación debemos de olvidarnos de lo político, de lo religioso, para poder llegar a obtener los resultados que nosotros esperamos. Porque si tenemos inclinaciones políticas, entonces el resultado que podamos obtener puede ser que no sea de interés para la generalidad. Aquí hay un ejemplo bastante claro y es verídico porque sucedió en el 2019, en mayo precisamente. La Corte de Constitucionalidad emitió un fallo en el que se declara que la señora Suri Ríos no podía ser candidata a la presidencia de la República. Los magistrados de dicha corte tuvieron que hacer una investigación rigurosa relacionada con lo que establece la Constitución al respecto. El artículo 186 establece que no pueden optar al cargo de presidente y vicepresidente los que hayan participado en algún movimiento que rompiera el orden constitucional, así como sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. El padre de Suri Ríos gobernó el país como consecuencia de un movimiento armado que rompió el orden constitucional. Como hija, ella es su pariente en el 1º grado de consanguinidad. Por lo tanto, no puede optar al cargo. Se trata de una interpretación objetiva, a pesar de que la presión política que tuvieron en ese momento los magistrados fue bastante alta, pero sin embargo ellos emitieron su fallo haciendo un análisis objetivo, sin inclinaciones políticas ni partidarias, por ejemplo. A eso se refiere entonces el ser objetivo en lo que se hace o lo que se establece. ¿Me explico? ¿Alguna duda? No, licenciada, muchas gracias. Todo claro. Aquí, por ejemplo, hay algunas otras características más del método científico según Ander Egg. Dice que es fáctico porque tiene preferencia empírica. Recuérdense que todo lo que tiene preferencia empírica, como les mencionaba, todo lo empírico es lo que se capta a través de los órganos de los sentidos y lo que captamos solamente es lo fenoménico. También dice que trasciende de los hechos, basado en la realidad. Verificación empírica para formular respuestas a los problemas planteados y apoyar afirmaciones. También es autocorrectivo y progresivo. Nuevos aportes, o sea que se pueden obtener nuevos aportes al momento de hacer autocorrectivo y progresivo. Formulaciones de tipo general, o sea que presupone que todo hecho es clasificable o legal. Y también que es objetivo, ya que un hecho es un dato real y objetivo. Recuérdense que el objetivo es todo lo que se puede demostrar, todo lo que se puede palpar. Lo contrario es lo subjetivo, ya que lo subjetivo es todo lo que está en nuestro pensamiento. ¿Alguna duda? Licenciada, disculpe, solo podría volver a presentar lo último, lo de... El cuadrito de Anderlecht. El cuadrito de Anderlecht. Ahorita se lo... Sí. Disculpe, licenciada, gracias. No tenga pena. Ahí está. Que son otras que se pueden agregar, además de los que ya se tienen de Ander. Gracias, licenciada. Por nada. ¿Alguna duda? Manuel tiene la mano levantada. No sé si quiere preguntarme algo. Solo tenía la duda de qué significaba falencias.
Es algo que no es seguro, digamos que tiene algo que no se ha encontrado todavía, lo que no se puede, ¿cómo decirle? Como más claro esto de falencias. ¿Alguien lo tiene más claro? ¿Debilidades? Sí, la también podría investigación? ser. Ajá, sí, o sea que la información es un poco débil o no es completa también, que hay algo que hace falta, por eso que hay falencias de información. Se deriva de falacia, que quiere decir que no es una verdad absoluta. Ajá, también. Ujú. Ok, gracias. Es para servirle. Ya veo aquí, si no, otros hay compañeros que también nos sacan de apuros. ¿Alguna otra duda? Licenciada, ¿y en investigaciones sociales también se aplica el método científico? También se aplica el método científico. Recuérdense que el método científico se aplica en todas las investigaciones en las cuales hay que hacer un planteamiento de problema, hay que elaborar una hipótesis y hay que hacer una verificación de hipótesis. Entonces, y en casi todas las investigaciones, más en las sociales, es donde debe de utilizarse el método científico. Ya que en las experimentales no siempre, pero también es importante utilizar el método científico. Tal vez en las documentales, que como es una investigación documental, igual se aplica el método científico, pero a veces no es necesario plantear una hipótesis. Y en el árbol de problemas, contrario, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No le entendí bien? En el árbol de problemas, lo de JICA no se aplica, ¿verdad? El método científico. ¿En cuál árbol de problemas? Es que no tengo clara su pregunta. O es que tuve una interferencia ahí. No le escucho bien. Mi pregunta es que si en el árbol de problemas, que es la metodología japonesa, ¿verdad? Ah, sí, ajá. Allí no se aplica el método científico. Pues mire, la verdad es que va a depender también cómo van a enfocar los problemas a investigar, porque recuérdese que en cualquier investigación debe de aplicarse el método científico, si se desea tener una respuesta científica. Ahora, si solamente es para un conocimiento cotidiano, si no es necesario un método científico. Gracias, Lee. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay pregunta, nos vamos a quedar hasta acá y vamos a dejar la segunda parte de esta unidad, que serían las fases del método científico, para el próximo día. Así que les deseo feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Compañeros. Igualmente, Lee, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Gracias, Lee. Feliz noche.